entonces con la clase de hoy, que vamos a seguir con el tema de obras de conducción, y ahora vamos a entrar más en detalle específicamente con los dos tipos de secciones más comunes que habíamos marcado, que son las secciones trapeciales de hormigón simple y la sección rectangular de hormigón armado. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle con las secciones trapeciales de hormigón simple. Eh, en este tipo de secciones, en las secciones trapeciales, y en tanto el talud de inclinación del muro lo establezca, ya vamos a ver un poquito más en detalle, el hormigón solo cumple una función de impermeabilización, es decir, que no tiene ningún rol estructural, solamente el objeto del hormigón es generar una capa impermeable para evitar las infiltraciones que se pueden producir en una conducción. Por un lado, es decir, está evitando la infiltración y por el otro lado también está mejorando las características de conducción, dado que al tener un buen grado de terminación el hormigón presenta una menor rugosidad que sobre una sección en terreno natural. El coeficiente de Manning mejora notablemente. Pasamos de un coeficiente de Manning que puede estar en el orden de los 0,03, 0,02 o 0,04, dependiendo las características del terreno y la sinuosidad de la canalización, a un coeficiente que puede estar rondando los 0,013 a 0,015. Es decir, que el hecho de revestir también mejora la capacidad de conducción. Es decir, que a igualdad de sección hidráulica, es decir, si tuviésemos la misma sección hidráulica, estaríamos aumentando el caudal a transportar. Y para un mismo caudal a transportar, lo que se ve es reducido la sección hidráulica, es decir, requerimos menor sección para transportar el mismo caudal. Bueno, justamente el revestimiento, en este caso su función principal es evitar las pérdidas de infiltración, es decir, generar una capa impermeable. En tal sentido, y es lo que remarcábamos ayer, es necesario que el espesor sea el mínimo posible como para lograr entonces una buena obra, digamos una buena calidad de la obra con una buena durabilidad de la obra. Hay espesores que no lo podemos reducir tantos, dado que nos aumenta enormemente el agrietamiento. Lo veíamos ayer en donde el espaciamiento entre juntas de contracción depende del espesor de hormigón. No solamente eso, sino también al reducir el espesor tenemos que ver un poco la granulometría del hormigón, es decir, cuál es el tamaño máximo de la piedra, como para también poder lograr una buena colocación del hormigón en obra. Generalmente, como también marcábamos ayer, bajo las técnicas actuales y en la situación normal, se trabaja con espesores que pueden rondar los 10 a 12 centímetros, pudiendo llegar también a 15 centímetros. Entonces, en estas circunstancias, el revestimiento está apoyado directamente el suelo. Por lo tanto, es el suelo quien cumple en cierta forma el rol estructural en la canalización. Es decir, directamente, en este caso, el revestimiento se apoya sobre el terreno y en tal sentido, pues en esas circunstancias no es necesario la colocación de armadura. Por eso son secciones trapeciales de hormigón simple. Obviamente que en el fondo no tenemos mayores dificultades en el sentido de que hacer, digamos, una superficie horizontal y plana no aparecen mayores esfuerzos. Sí, en cambio, si en el talud o en el muro del canal, acá dependerá de la inclinación que tenga este talud y en cuanto a la condición de equilibrio del suelo que se ubica sobre ese talud. Si este talud fuera muy pronunciado para las condiciones del terreno, es decir, las condiciones resistentes del terreno, lo que se va a producir es un desprendimiento de parte de ese terreno por corte, es decir, el mismo
peso del terreno y su capacidad resistente va a generar un plano de corte y ese va a intentar deslizarse, generando lo que se denomina también un empuje pasivo sobre el muro. En estas circunstancias, si no hubiese armadura, lo que va a generar eso es la fisura de este muro, es decir, lo va a quebrar al muro y puede provocar entonces el colapso del muro hacia el interior de la canalización. Entonces, en tal sentido, es muy importante en el diseño de estas obras que el talud que se le da al muro deberá estar de acuerdo con el equilibrio de la estabilidad del talud, para que justamente el terreno no empuje sobre el canal. Entonces, en este caso, como lo estábamos marcando, el terreno debe garantizar buenas condiciones de soporte al revestimiento y por tanto este debe evitar transmitir, que es lo que estamos hablando, evitar transmitir cualquier esfuerzo que produzca el agrietamiento del revestimiento. Ayer marcábamos, ayer marcábamos un poco que las juntas pueden impermeabilizarse o no impermeabilizarse. Esta condición de que si se impermeabilizan o la decisión de impermeabilizarla o no impermeabilizarla recae en una condición de cimentación o de fundación de estas obras de conducción. Cuando hablamos de cimentación o de fundación, tenemos que velar sobre dos aspectos que generalmente requiere la fundación. Uno de ellos tiene que ver con la transmisión de las cargas al terreno, es decir, que las cargas que estamos transmitiendo al terreno no sobrepasen la capacidad resistente del mismo. Estaríamos hablando de lo que normalmente se habla de capacidad portante del terreno, es decir, la capacidad del terreno de poder recibir cargas. Obviamente que eso está dado en función de sus características resistentes. Otro aspecto que también debemos velar cuando fundamos cualquier estructura tiene que ver con las deformaciones de ese terreno. Esas deformaciones que se producen en un terreno no necesariamente están ligadas siempre a cuando nosotros solicitamos al terreno, es decir, lo cargamos. Obviamente, si nosotros cargamos al terreno, como cualquier otro material, este se va a deformar. Eso produce, esta deformación produce asentamientos. Si esos asentamientos están dentro de un rango tolerable, pues no genera ninguna dificultad. Otra forma u otro tipo de formación tiene que ver no tan solo por la, digamos, solicitación o la carga que se le transmite al terreno, sino por las propias condiciones del suelo, es decir, qué condiciones estructurales tiene el suelo. Como el suelo no es un material homogéneo, sino que es un material heterogéneo conformado por partículas y fundamentalmente por vacíos, tenemos que ver el estado de densificación de ese suelo. Y fundamentalmente si estamos hablando de suelos friccionantes. Si ese suelo está en condiciones sueltas, es decir, que tiene una relación o una porosidad elevada o tiene una compacidad relativa baja, significa que está en una condición de una estructura inestable. Pueden haber o existir hechos que hagan que ese suelo se densifique, es decir, reduzca su volumen de vacío sin la necesidad de incrementar las solicitaciones de ese terreno. Típico se produce con el efecto de cuando uno, por ejemplo, llena un recipiente con harina y para poder seguir introduciendo harina, uno lo golpea al recipiente y vemos que empieza a descender. Eso es típicamente lo que estamos hablando, llevándolo al lenguaje de la cotidianidad. Si yo tengo un suelo friccionante que no tiene cohesión, que no hay, digamos, una liga entre partícula y partícula del suelo, esos suelos, si están en condiciones poco densas, si bajo la acción de una vibración que genere una, digamos, rompa el equilibrio de la estructura,
esas partículas van a ir tratando de rotar o acomodarse en espacios más reducidos, disminuyendo el volumen de ese suelo. Eso se va a ver reflejado entonces en deformaciones superficiales del terreno. Van a empezar a aparecer asentamientos de ese terreno. Es decir, tenemos otra fuente de generar asentamientos sin la necesidad de haber incrementado la carga de ese terreno. No solamente puede ocurrir como consecuencia de una vibración, sino también esas circunstancias pueden ocurrir como consecuencia de un aumento de la humedad en el suelo. Ese aumento de una humedad en el suelo, si estamos frente a unas partículas, por ejemplo, un suelo netamente friccionante, hace como un efecto de lubricación, también rompe cierto equilibrio de esa estructura inestable del suelo, provocando la densificación del suelo y la generación de asentamiento. Otra fuente también que se pueden producir, digamos, deformaciones del suelo, podemos también estar frente a arcillas que cambien su volumen frente a los cambios de humedad, por ejemplo, arcillas expansivas. Eso no es común encontrarlo en San Rafael, pero sí, por ejemplo, en Neuquén o ciertas partes del sur de Argentina podemos tener arcillas expansivas, es decir, arcillas que al aumentar su contenido de humedad experimentan un incremento de ese volumen. Eso va a ir ligado entonces también a en vez de un asentamiento, un incremento de los niveles o ciertos niveles de la obra. Podemos tener otros tipos de estructuras de suelos inestables, como los famosos volcanes que se le llaman en la zona de las paredes, que en realidad es una arena fina, muy fina, con presencia, por ejemplo, de sulfatos. Esos sulfatos, que no es más que otra cosa como si fuese yeso, están ligando a las partículas. Por lo tanto, yo tengo una estructura, digamos, de piedritas, que una arena en realidad lo puedo mirar como elementos individuales de partículas. Esas partículas individuales están como ciertamente ligadas o pegadas por estos sulfatos. Lo que ocurre es que estos sulfatos son solubles en agua, entonces cuando se somete a un suelo de esas características con una infiltración importante de agua, eso va generando que en el tiempo se produce esa disolución de esos sulfatos, desaparece esa liga o ese pegamento que mantenía la estructura de ese suelo comienza a autocolapsar. Esto significa que las partículas empiezan a rodar y a caerse y empezar a ocupar espacios más reducidos. Similar a lo que, digamos, en rasgos generales ocurre en un castillo de naipes. Yo armo los naipes de forma tal de que queden oquedades, pero si esa estructura se rompe, todos los naipes se pliegan y ese vacío se ve reducido prácticamente a cero. Si bien no ocurre estrictamente lo mismo, pero es un, digamos, fenómeno semejante, digamos. Eso suele o ocurre siempre cuando estamos a suelo o estamos frente a presencia de suelos con baja densidad o baja compacidad relativa. Si estamos en suelos bajo esas condiciones, significa que estamos suelos o frente a suelos inestables que pueden sufrir deformaciones. En este caso particular, lo que debemos prestar atención en un canal no tiene que ver con las cargas que le estamos transmitiendo al terreno, porque en general, digamos, las canalizaciones, digamos, la carga que transmiten es prácticamente muy baja y menores a las que estaba sometido anteriormente. Es decir, generalmente, si uno va a ejecutar una canalización, debe efectuar una excavación. Es decir, si este es el nivel del terreno natural y yo tengo que excavar para poder hacer la canalización, en realidad todo este material que yo estoy retirando puede capaz rondar o tener un peso aparente del orden de los, no sé, 1.600 kilos por metro cúbico, 1.700, 1.500 metros cúbicos por segundo, por metro cúbico,
pero después posteriormente ese suelo es reemplazado por una delgada capa de hormigón, y el resto de agua, es decir, que prácticamente estamos rondando los 1000 metros cúbicos, los 1000 kilos por metro cúbico, es decir, el canal pesa menos que el suelo que hemos extraído para poder ejecutarlo. Es decir, que prácticamente las cargas que está transmitiendo la canalización al terreno es nula. Es decir, que no tenemos, por un lado, grandes esfuerzos que se le está transmitiendo al terreno, como sí ocurre, por ejemplo, en un edificio o en una edificación de varios niveles, donde yo estoy concentrando mucha carga en un espacio reducido. En estas condiciones, entonces, sí tenemos que prestarle mucha atención a las deformaciones, dado que toda canalización que conduce el agua a gravedad, pues justamente su capacidad de conducción está dado por la pendiente que tiene ese plano inclinado que conduce el agua. Por lo tanto, digamos, cualquier descenso que se produzca en el terreno me puede provocar cambios significativos en la pendiente de la obra, lo cual me puede traer serios problemas. Imagínense que si ustedes están desarrollando una obra de conducción en un lugar con muy poca pendiente, por ejemplo, caso de Alvear o algunos sectores de la provincia donde podemos tener pendientes en el orden del 0,5 por 1000 o en el orden del 1 por 1000, descensos de la estructura de 1 centímetro pueden hacer que un tramo prácticamente quede con pendiente nula. Lo que puede provocar esa circunstancia es que al perder la capacidad de conducción, evidentemente el agua va a desbordarse de esa canalización y haciendo que capaz una parte de esa canalización quede inutilizada o con una capacidad de conducción menor a la que fue diseñada. Entonces, en este aspecto es muy importante tener en control, en cierta forma, las deformaciones que puede sufrir una obra de conducción, lo cual no es menor porque es una obra, o todas las obras de conducción, son obras muy extensas que pueden alcanzar varios kilómetros de desarrollo y por lo tanto podemos atravesar distintos tipos de terreno en distintas condiciones y es al aspecto al cual nosotros deberíamos prestarle mayor atención con respecto a la cimentación de la obra. Para terminar, redondear la idea. Si yo estoy frente a un suelo que es susceptible de sufrir deformaciones producto de que hay un incremento de la humedad, lo cual puede derivar por las pérdidas de infiltración que se produzcan en las juntas de contracción, pues entonces en ese sentido tendré que ver cómo impermeabilizar esas juntas de contracción para poder garantizar la fundación de esa canalización. Digamos, ¿qué suelos me puedo encontrar que pueden sufrir esa condición? Por ejemplo, arenas finas con baja compacidad, estos suelos colapsables con presencia de sulfatos, generalmente frente a cualquier suelo netamente friccionante con bajas condiciones de densidad o de compactación. Obviamente que yo puedo mejorar las condiciones del suelo, como compactando ese suelo. Al compactar y reducir el volumen de vacío, logro una estructura más estable de ese suelo. Ahora, en una obra, eso es digamos, es posible o técnicamente, económicamente posible en un edificio o en un lugar donde el espacio es relativamente acotado. Ahora, cuando yo estoy hablando de una canalización que va a tener varios kilómetros, es muy caro pensar en un mejoramiento de suelo. Más puede ser capaz un mejoramiento en los primeros estratos, pero no un mejoramiento en todo el perfil del suelo, porque resultaría más caro ese trabajo de remediación de lo que realizaría o de lo que costaría propiamente el revestimiento. Entonces, en esa circunstancia,
tenemos que atender que estamos frente a ese suelo y qué medidas se pueden tomar para mitigar la posibilidad de infiltraciones, que esas filtraciones generen o sean posibles disparadores de asentamientos en la estructura, ¿sí? Esto también es importante y debemos destacarlo que también puede suceder en forma semejante, es decir, puede descender toda la sección completa, o pueden descender partes de la sección, es decir, pueden descender los taludes, principalmente, producto también como consecuencia de estas deformaciones. Y más aún en terrenos, perdón, más aún en este esquema de impermeabilización de un canal trapecial de hormigón simple, es decir, cualquier descenso que se produzca en la estructura no solamente va a producir el cambio de alineación de la conducción, es decir, el cambio de pendiente, sino que va también a generar la fractura del hormigón o va a generar la fractura del revestimiento, incrementando aún más las pérdidas de agua, lo cual se empieza a armar como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Un círculo negativo, en donde mayor infiltración, empiezo a tener mayores descensos y hasta puedo poner en riesgo la estructura. Bien, el espesor del hormigón, como lo marcábamos, del revestimiento del hormigón, como lo marcábamos, debe ser el mínimo posible. En primera instancia, digamos que cualquier espesor mínimo que nosotros pongamos reúne las condiciones necesarias para garantizar la impermeabilidad de la sección. Entonces, eso generalmente no es un condicionante. Sí es importante es que el espesor mínimo viene limitado un poco para lograr una buena colocación del hormigón con una buena densificación de ese hormigón en obra. Entonces, para poder colocar y compactar el hormigón, es necesario que el tamaño máximo del árido no supere el 35% del espesor a colocar. Es decir, que si vamos a colocar aproximadamente unos 12 centímetros, tendríamos que estar rondando, digamos, como tamaño máximo, los 4 centímetros aproximadamente. No siempre un menor espesor, origina un menor costo, dado que si reducimos notablemente el espesor, nos aumenta mucho la necesidad de la colocación de juntas de contracción cada vez más seguido, lo cual puede llegar a incrementar el costo si, por ejemplo, nosotros queremos hacerle un tratamiento de impermeabilización a esas juntas de contracción. Bien. También un aspecto que debemos tener en consideración es la técnica constructiva utilizada, es decir, tanto el sistema de encofrado deslizante, paños alternos, en lo que la compactación se haga con vibrador aguja, el espesor debe ser suficiente como para que quepa el vibrador dentro del espesor y pueda entonces vibrarse en forma adecuada. Entonces también ese es un limitante de estos 12 centímetros de revestimiento o de espesor del revestimiento en un hormigón. Mientras que si se utilizan máquinas que permitan el hormigonado continuo, generalmente el vibrado se hace en el encofrado y no a través de un vibrador aguja. Entonces ahí podríamos estar hablando de espesores de revestimiento que pueden rondar los 8 centímetros. Con respecto al terreno, en cierta forma algo hemos mencionado de esos
aspectos. Uno de ellos tiene que ver con evitar la generación de posibles asentamientos, que es lo que estábamos discutiendo hace un rato, asentamientos diferenciales, tanto en el terreno de apoyo de las soleras, es decir, el fondo de la canalización, como también en los terraplenes de los muros o cajeros del canal. Es decir, tenemos que evitar que si se generan asentamientos, no se me generen fisuras en ese hormigón. El control del estado de densificación del suelo en estado natural, estructuras metaestables. Esto es lo que estábamos hablando recién, digamos, frente a suelos poco densos, estamos frente a estructuras que son susceptibles de sufrir disminución de volumen, es decir, estructuras metaestables, y a partir de ahí la generación de asentamientos. Entonces, una condición para poder mejorar ese tipo de comportamiento tiene que ver con cierto mejoramiento del suelo que no involucra todo el perfil, sino una parte pequeña superficial de ese terreno. Por lo menos mejorar el comportamiento del suelo en la zona de contacto del canal o del revestimiento con el suelo. Entonces, para poder lograr este mejoramiento es necesario remover y compactar el terreno circundante a la impermeabilización, con un grado de compactación mínimo de este suelo del orden del 95%. Aquellos suelos que poseen una densidad menor a 1550 kilos por metro cúbico generalmente se desatan. Y son suelos que tienen, digamos, un comportamiento no muy adecuado. Generalmente estamos hablando de suelos, como estamos hablando de esas densidades, estamos hablando de suelos finos, como pueden ser suelos loésicos o arcillas. Entonces, en esas circunstancias puede existir la posibilidad de rechazar esos materiales. Obviamente que eso debe evaluarse, digamos, con detenimiento y ver si hay oportunidades de poder traer o mejorar las condiciones de ese suelo mediante, digamos, traer material ajeno al lugar de la obra para poderlo lograr. Hay que ver los costos y si realmente conviene. Otro aspecto es evitar el deslizamiento del terraplén de apoyo de los cajeros, que es lo que tiene que ver respecto a la inclinación con lo cual se realiza ese talud. En general, una pendiente del talud muy utilizada es 3 horizontal por 2 en vertical. Es decir, es moverse 3 horizontal, ¿no es cierto?, por 2 en vertical. Eso marca un determinado talud. Ese talud es algo menor a 30 grados, si lo medimos en forma angular. Así que generalmente es un valor de un talud estable si estamos hablando para la condición de una arena. Pero si nosotros quisiéramos trabajar con taludes más inclinados, pues deberíamos entonces, bajo las condiciones del suelo y su capacidad resistente, cuál sería ese talud que nos garantice la estabilidad del suelo. Bien. Bueno, obviamente se debe evitar los suelos expansivos, que es lo que marcábamos. Tampoco, bueno, dice, tampoco es adecuado en suelos de alto contenido de grava o arena tipo médano, es decir, particularmente en suelos, bueno, en estas secciones trapeciales, digamos, para poder construirlas, aquellos suelos muy friccionantes que tienen ausencia total de suelo fino, sucede lo que pasa cuando uno va a la playa
en donde si la arena está seca, es imposible poder, digamos, perfilar o mantener un ángulo, digamos, seguro de esa canalización. Entonces, en estas circunstancias, en una sección trapecial, donde debemos hacer un perfilado, es decir, si este es el nivel natural del terreno, esta es la primera excavación, se debe hacer acá un perfilado lo más recto posible. No me juega un buen rol el pulso, pero debemos lograr un talud lo suficientemente uniforme para que después, colocado el hormigón, tengamos un espesor uniforme de hormigón. Si yo estoy en suelos de esta característica de una arena tipo médano, pues lograr ese perfilado del terreno en la práctica es muy difícil. Pero, Lo pero, ¿estás mismo, dibujando algo? sí, estoy dibujando. ¿No se alcanza a apreciar? Que no se vea, no sé si a mí me pasó, pero no veo nada. En la parte superior de la presentación estoy dibujando. Yo tampoco veía la presentación, pero pensaba que era yo nomás por eso. Bueno, puede ser que ande con poca señal. Sí. Bueno, se ve que la señal no es adecuada a internet y capaz no se está viendo con detalle. Pero por lo menos, si me pueden ir siguiendo en el audio, total después lo pueden también complementar un poco con el video. Y si tienen dudas, me frenan y lo podemos capaz discutir. Pero respecto a terrenos como una grava o arenas, digamos, libres de material fino. Cuando me hablo de material fino estoy hablando de, digamos, con ausencia de pasante tamiz 200, es decir, aquellos suelos que pueden ser clasificados como limos o arcilla. Es decir, si yo tengo una arena estrictamente de médano, que a eso un poco se refiere, es decir, que tiene típico de la arena que está en la playa, que uno la toca y no puede quedarse con un terrón, salvo que la humedezca a la arena, pero si la arena no está humedecida y uno levanta la arena con la mano, pues la arena se desgrana y fluye, ¿no es cierto? Como si fuese en un reloj de arena. Ese tipo de suelo, si yo tengo un suelo que es cercano a esas características, si yo lo quiero perfilar para poder lograr un plano uniforme, pues va a ser sumamente difícil. La única forma de poderlo hacer es manteniéndolo húmedo en forma permanente, lo cual es sumamente dificultoso. Entonces, en suelos que capaz tengan esas características, hacer una sección trapecial como la que estamos marcando, capaz técnicamente, digamos, no es que no se pueda hacer, pero constructivamente va a ser dificultoso. Frente a una grava también hay dificultades en cuanto al perfilado del talud, digamos, del plano inclinado del muro, porque las mismas piedras, cuando uno va a perfilar el terreno, pues se empiezan a desmoronar, a desprender, generar oquedades, se generan rayones, dependiendo con qué tipo de máquina se produzca ese perfilado. El perfilado puede realizarse ya sea con motoniveladora, como así también se podría realizar con excavadora y, digamos, a un balde de una excavadora le va asociado la cuchilla o se le pone una cuchilla de motoniveladora. En ambas condiciones, bueno, por ahí son suelos difíciles de perfilar. Eso es un poco lo que quería marcar.
Esto me lo voy a saltear un poquito. Acá, por ejemplo, tenemos un detalle de una sección trapecial tipo, ¿sí? En donde el hormigón vendría representado, ¿no es cierto?, por este rayado rojo con borde azul, sería la sección de hormigón. Acá podemos ver, por ejemplo, unas líneas amarillas, inclusive hay una línea amarilla que sobresale del revestimiento. Esta zona que yo estoy marcando acá, que es estas líneas amarillas, lo que tiene que ver es un suelo que es mejorado, es un suelo que puede ser suelo del lugar y que es mejorado. Es decir, si esta es el nivel de terreno natural, se hace una sobreexcavación de ese terreno natural. Sobreexcavación significa que excavo una sección más ancha que la sección propia del revestimiento, con el objeto después de rellenar internamente, en este caso de ir rellenando parte de esos taludes y ir compactando el mismo suelo que saqué, ir compactándolo sí a una densidad mínima del 95% próspero. ¿Esto con qué? De lograr una estructura más estable del suelo que esté en contacto propiamente con el revestimiento. Y generalmente esa compactación, como la compactación acá no tiene contención, a diferencia de acá que esta porción de terreno se compacta y queda contenida con el terreno existente, en cambio acá no, porque acá tengo vacío, por lo tanto cuando yo compacto este material trata de desplazarse hacia el interior de la sección. Entonces, acá se produce una sobrecompactación, después se perfila la zona que no quedó bien compactada y a partir de ahí recién se apoya al revestimiento. Para poder lograr la compactación adecuada de esta porción, es necesario que esta sobreexcavación, digamos, si esto es el ancho propiamente de mi canal, es decir, el sector que estaría ocupando el revestimiento, esta sobreexcavación debe ser lo suficiente como para poder, digamos, dependerá qué equipo voy a utilizar para compactar, pero debe tener como mínimo el mismo ancho del equipamiento que voy a utilizar para compactar. Si es un canal chico de dimensiones pequeñas, esta compactación de estos terraplenes o de los terraplenes de los cajeros o de los muros del canal se pueden hacer con equipos que pueden tener un ancho de 1 metro, 1,50 metros. Vienen compactadores de esos anchos. Inclusive, bueno, por ahí lo que se puede complicar es un poco la distribución y colocación del material. Es decir, para un material poderlo compactar, debemos, por un lado, homogeneizarle su humedad, es decir, incorporarle la humedad hasta la unidad óptima de compactación, es decir, que lo deberíamos mezclar. Ese terreno capaz se puede mezclar fuera de la zona de trabajo y después incorporarlo humedecido, pero de todas formas hay que armar la capa, ¿no es cierto? Hay que distribuir y uniformizar esa capa de material sobre el lugar para después posteriormente con el compactador dejar terminada esa capa. Generalmente vamos compactando en capas sucesivas que pueden rondar cada espesor de esas capas ronda entre los 20 y los 30
centímetros. Entonces, en un canal chico podríamos estar rondando, como digo, 1 metro 50. En canales más grandes, pues tendríamos que ir hacia anchos de 250, 270, para poder sí introducir un equipo de compactador más grande, acorde a la magnitud de la obra. También se debe procurar una buena densificación de la solera o fondo del canal. Como digo, es decir, esto no es que no nos va a asegurar que no puedan existir formaciones o asentamientos en el canal, pero sí por lo menos nos aseguran que en la zona de inmediación del canal y el contacto entre canal y terreno por lo menos está bien densificado. Se podrían producir asentamientos sobre terrenos más profundos, pero bueno, ya digamos no serían tan significativos como digamos si no se produce un mejoramiento del suelo en las inmediaciones del revestimiento de hormigón. Bien, ahora vamos a entrar en las secciones rectangulares. Las secciones rectangulares son de hormigón armado, ya lo hemos explicado. Acá el hormigón cumple un doble rol. Por un lado, el de impermeabilizar la sección de conducción y mejorar su capacidad de conducción, pero también cumple un rol estructural, dado que el talud del muro, que en este caso es de 90 grados, es tan empinado, entonces el terreno circundante al canal y asociado a ese talud no está en una condición de equilibrio. Es decir, hay un cierto empuje pasivo que está haciendo el terreno ahora sobre ese muro, haciendo que ese muro vuelque hacia el interior de la canalización. Entonces, una forma de poder mitigar ese efecto es colocando armadura al revestimiento y que el muro, conjuntamente con el fondo del canal, actúen como un muro de sostenimiento. Ese sería el esquema de funcionamiento de un canal de sección rectangular. Bueno, otro aspecto muy importante de la sección rectangular es que ocupa menos espacio, o si yo tengo un espacio definido o un determinado ancho para poder resolver la obra, la sección rectangular me permite entonces poder jugar mejor con esos espacios a expensa de aumentar el calado o tirante de agua. En una sección trapecial, ya el hecho de que los muros estén inclinados y tener un gran ancho sobre la superficie, bueno, es más complicado para poder resolver ese tipo de estructura en espacios acotados. Bien, en estas circunstancias los aspectos en cuanto a la fundación del canal tienen que ver las mismas consideraciones que marcábamos al inicio de las secciones trapeciales. Aunque capaz acá podría haber un poquito más de permitido en cuanto a los grados de compactación, dado que al disponer armadura el revestimiento tiene por lo menos una mayor capacidad resistente al agrietamiento. Como ahora digamos, el revestimiento, principalmente los muros del canal, no solamente cumplen un rol de impermeabilización, sino que también, como marcábamos, cumplen un rol estructural. Entonces acá el espesor también tiene un comportamiento estructural. Digamos, la capacidad resistente de cualquier sección de hormigón, en rasgos generales lo podríamos marcar
en función de la armadura dispuesta para poder soportar esos esfuerzos de tracción, y también por el brazo de palanca, que el brazo de palanca en rasgos generales viene dado entonces por el espesor del revestimiento. Es decir, a la medida que yo aumento el espesor del revestimiento, a igualdad de solicitación me permite bajar la armadura. En la medida de que uno achica entonces el espesor del revestimiento, aumenta entonces las exigencias de la sección. Es decir, al reducirse el brazo de palanca, requiere entonces una mayor cantidad de armadura para poder soportar el mismo empuje. Entonces, el espesor económico es un equilibrio entre la cantidad de hormigón y también la cantidad de armadura consumida por metro lineal. Y esa armadura, o el espesor de la armadura, o el diámetro de la armadura a ser colocada, dependerá del espesor. Entonces, en general, como norma práctica, un espesor que obtiene un buen equilibrio entre la cantidad de armadura y espesor de hormigón surge de la regla de la altura del muro ser dividida por 10. Es decir, si yo tuviese un muro que tiene una altura de 1,50 m, mínimo deberíamos disponer de un espesor de revestimiento de 15 centímetros. Si tuviéramos alturas de muro de 1 metro, pues entonces nos estaría pidiendo en el orden de los 10 centímetros, que podríamos estar ahí entre 10 y 12 centímetros. Eso como para lograr un buen equilibrio entre la cantidad de hormigón y la cantidad de armadura. Esto lo voy a pasar también un poquito. Entonces, en estas condiciones, la realización de la canalización no tiene tantas exigencias en cuanto al movimiento del suelo, a la compactación del suelo, al perfilado del suelo. Es decir, acá es solamente en primera instancia hacer la excavación, hacer un mejoramiento del suelo mediante una compactación de la rasante de la obra, es decir, a donde se vaya a apoyar el canal, mediante obviamente una compactación. Una vez que esté compactado, bueno, se construye la sección trapecial y después, bueno, sí se acerca el material y se rellena, entonces se hace el relleno con tierra entre el espacio del hormigón y el de la excavación. Digamos que a nivel de movimiento de suelo es una obra más barata que la sección trapecial, aunque involucra un mayor costo de mano de obra, tanto en el armado del encofrado o ajuste del encofrado, el desencofrar el hormigonado, el desencofrado, sacar los encofrados del día anterior para ser trasladado a la próxima progresiva, bueno, así sucesivamente. En realidad las secciones rectangulares tienen un mayor consumo de hora hombre por metro cúbico de hormigón. A diferencia de una sección trapecial, en donde no hay que armar encofrados, sino que se saca la línea, se sacan los niveles para establecer la resante y la pendiente, pero no hay tantas cuestiones que hagan al preparado, ni doblado, ni armado de hierro, ni colocación de la armadura, sino que es tan solo la preparación del terreno para después hacer la colocación del hormigón. Digamos, esa es un poco la comparación. Lo otro que hay que tener presente
es que la sección trapezial es un poco más costosa en el sentido de que el movimiento de suelo que hay que hacer es más significativo, no tan solo en la excavación que debe realizarse, sino después en todos los trabajos de perfilado de esa sección. Bien, disposición de la armadura en las secciones rectangulares de hormigón armado. La armadura, en este caso, digamos que tenemos armadura que es externa, digamos que está puesta en la cara externa del revestimiento y que tiene por objeto, entonces, poder resistir los empujes desde afuera de la sección hacia adentro de la sección. Digamos, si esta es la sección rectangular y este es el espesor, la armadura externa iría justamente acá por la cara externa. Y tiene como función entonces poder soportar los empujes que van de afuera hacia adentro. La armadura interna sería una armadura, bueno, por ahí es medio difícil dibujar con el mouse como tal. Supongamos que, digamos, es un poco el desarrollo de la armadura interna. Lo que está haciendo es evitando de que los muros del canal puedan abrirse, es decir, volcar, en vez de hacia adentro, volcarlos hacia afuera. Esta armadura interna generalmente puede eliminarse, no se coloca, en tanto que se pueda garantizar que las fuerzas de tracción que se puedan generar en el muro sean medianamente resistidas por el hormigón. Y esto porque, en primera medida, porque el empuje del agua no es tan significativo, pero por el otro lado, digamos, tengo la condición que me ayuda el terreno existente a los laterales del revestimiento, de forma tal que si el revestimiento intenta abrirse, no puede porque se encuentra con un obstáculo que es el propio terreno. Entonces, en esas condiciones de que yo tengo relleno lateral a ambos lados del muro, estoy trabajando con tensiones relativamente bajas, con tensiones en cuanto a la capacidad resistente a tracción del hormigón, fundamentalmente a flexión. Si esos valores de tensiones son bajos y están por debajo de las tensiones admisibles de tracción, me puedo entonces también obviar la colocación de armadura interna. La armadura externa sí tiene que ir sí o sí, porque las solicitaciones que se producen externamente hacia el interior de la canalización son mucho más grandes que las que veíamos recién. Que veíamos recién. Entonces, en esas circunstancias sí se coloca una armadura externa que va soportando entonces principalmente el empuje pasivo del terreno.
acá tenemos entonces disposiciones de armaduras, en este caso de una doble armadura, doble armadura, esto tiene que ver con el escalonado, de que el diagrama flector es este, entonces el mayor requerimiento se encuentra en el vértice del revestimiento. Entonces, en estos sectores donde hay bajo requerimiento de flector, se puede reducir la cuantía de armadura, y donde se incrementa el requerimiento, poder colocar entonces un suplemento de armadura. Esto con el objeto de poder reducir también el consumo de armadura en unas obras que pueden ser sumamente extensas. Ahorros como estos pueden generar un monto significativo. Tampoco vemos la misma imagen, un poco ya de una sección completa. Acá vemos un esquema, por ejemplo, con doble armadura, una armadura interna y una armadura externa, y a su vez también con un suplemento. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta.